3. Un capitán pensionado de la Armada, antigua Marina de Guerra, mató ayer lunes a su pareja e hirió a un hijo y también ultimó a la nuera. Le quitó la vida a su nuera en una tragedia que ha consternado al sector Nueva Jerusalén de Santo Domingo Oeste. Y luego se suicidó. El occiso fue identificado como el capitán retirado Fabio Montero Beregüete, quien utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros para cometer el hecho y luego suicidarse. Las víctimas mortales son su esposo Franny Canario Montero, su hijo Santo Montero Canario y su nuera Scarly Marien Román. También su otro hijo Andy Montero Canario resultó herido y fue trasladado a un centro de salud donde recibe atenciones médicas. De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 3:10 de la madrugada de ayer lunes, de acuerdo a la voz de alerta recibida por un pariente cercano, quien fue a la residencia a ver lo que había pasado y vio que los cuerpos estaban en distintas habitaciones. Al lugar asistieron agentes de la Policía Nacional junto a técnicos de la Policía Científica y el médico legista de turno, quienes confirmaron la presencia de los cuerpos en distintas habitaciones de la vivienda. En la escena fueron colectados 5 casquillos, 2 proyectiles y un arma de fuego marca Caranday, calibre 9 milímetros, con una cápsula en la recámara y un cargador con 5 cápsulas. Amigo, este horroroso hecho, este lamentable hecho que consterna a nuestra sociedad, eleva a 10 el número de víctimas femeninas acontecidas, asesinadas, al cerrar ayer el mes de marzo, y consulta participativa que el próximo mes de mayo cumple 9 años con un eslogan pidiendo que no la mates, que la cuide. Lamentamos profundamente este hecho que pone en tela de juicio a la vez que el dolor de todos los que nos sentimos heridos como sociedad, todo lo que tiene que ver con la valentía de nosotros los hombres dominicanos. Señores, más de 10 feminicidios cometidos en este mes de marzo que recién finalizó. Ayer también perdió la vida la joven Brandy Yuleisi Rodríguez, de 22 años, ultimada por su pareja en Cienfuegos, Santiago, quien dejó en la orfandad 2 hijos. Qué lamentable. Amigos, y el afán de protagonismo de un grupo provocó caos en la marcha del domingo de la antigua orden en Friusa. El gobierno dominicano responsabilizó a infiltrados que buscaban notoriedad de los incidentes que se produjeron ayer en la marcha convocada en esta localidad. El gobierno reafirmó su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional. Y dijo, a través de su vocero, Homero Figueroa, que en relación con la manifestación recordamos que los derechos a la protesta pacífica están garantizados por la Constitución, pero debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades para proteger tanto a manifestantes como a ciudadanos. Autorizamos la marcha porque no olvidamos que nuestro gobierno surgió de la manifestación democrática de los ciudadanos. Según el Diario Libre, el comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoque, fue señalado por testigos y periodistas como responsable de haber provocado los disturbios ocurridos. Y según múltiples versiones, Matías se adelantó al grupo organizador
e ingresó a una zona no autorizada, desatando la respuesta de la fuerza de seguridad. Diario Libre llamó en múltiples ocasiones a Matías para conocer su versión de los hechos, pero no respondió las llamadas. El organizador oficial de la marcha, Ángelo Vázquez, presidente de la antigua Orden Dominicana, admitió que hubo una alteración en la ruta. Dijo, hubo una situación de que varios dominicanos intentaron entrar a Matamosquitos. Nosotros pedimos autorización para seguir avanzando hasta Matamosquitos y hubo un forcejeo para provocar a las autoridades, declaró Vázquez, quien explicó que ese sector no estaba incluido en el trayecto aprobado por el Ministerio de Defensa. También advirtió sobre la presencia de personas ajenas a la organización entre los asistentes. Usted sabe cómo se maneja esto. Muchos infiltrados. Esto es caldo para cualquiera provocar una situación en este país. Previos a los incidentes, Vázquez aseguró que todo ocurrió pacíficamente, destacando que lograron ingresar a Friusa, desafiando afirmaciones de algunas autoridades que decían que no se podía entrar a esa zona. Y dijo, quedó demostrado que no como dicen muchos políticos de nuestro país, o el presidente del Senado afirmó. Nosotros nos preguntamos, ¿de qué y de quién estaba Ángel Vázquez, presidente de la antigua Orden Dominicana, defendiendo? ¿De qué? ¿Y de quién? Defendiendo la patria. Se han presentado en Friusa atentados contra contra personas, contra nuestro sistema democrático, atentado a la seguridad del Estado y ciudadanía. En la solicitud de permiso para realizar la marcha, la orden reconoce la autoridad que protege la paz del lugar. Hasta aquí, amigos, nuestro comentario de hoy, y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta, donde estaremos tratando con la doctora Cherezades Hasbún, endocrinóloga, diabetóloga. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Cherezades Hasbún. La doctora Cherezades Hasbún es endocrinóloga, diabetóloga, una colaboradora de consulta participativa y una experta científica en el manejo de todo lo que tiene que ver con las famosas glándulas tiroides. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias, Openman, a ustedes por la invitación a este programa con tanta audiencia que lo sigue. Realmente para mí es un honor poder llevar el mensaje y la educación a nuestros pacientes a través de su programa. Así es, doctora, y nosotros muy agradecidos de que usted pueda concedernos esta entrevista porque sabemos que los amigos de este programa, de estas consultas, quedan debidamente edificados y orientados con todo lo que usted tiene, esa gran calidad para comunicar. Eso es Muchísimas así. gracias. Gracias por esas Doctora, pero vamos consideraciones. a arrancar de una vez porque yo recuerdo cuando yo estaba joven que las tiroides no se mencionaban tanto, pero aprendí una lección hace unos años que me dijo un médico amigo, oye, la tiroides tiene que ver con todo el organismo. Así Doctora, es. doctora, Definitivamente. explíquele a los amigos de consulta participativa las tiroides. Bueno, realmente es una glándula, se llama glándula tiroides, y ella está conformada por normalmente por dos lóbulos y una parte que lo une que se llama istmo. Algunas personas tienen un tercer lóbulo que es el piramidal, pero realmente frecuentemente o lo más común es que sean dos.
pero realmente son lóbulos que conforman una sola glándula y se llama glándulas tiroides. Y realmente tanto ella como otras glándulas del cuerpo son las que componen el sistema endocrino, que bueno, hoy vamos a traer un tema muy importante, que es la relación precisamente del sistema endocrino con lo que es la salud mental. Y la tiroides es una de las glándulas que más, podríamos decir, se vincula a, a este tipo de relación con la parte mental, cómo nos sentimos, el estado de ánimo, entre otras que también son muy importantes. Entonces, el enfoque que daríamos hoy es cómo interviene ese sistema endocrino, que no es más que el sistema que se encarga de producir, sintetizar, almacenar y posteriormente liberar para dar un uso a diferentes tipos de reacciones de una hormona en el organismo. Entonces, ese sistema endocrino obviamente tiene que ver con todo nuestro ser y depende de él y su relación con el sistema nervioso central, cómo estemos nosotros tanto emocionalmente como conductualmente, como psíquicamente. Y eso es un enfoque que hoy vamos a dar diferente a la parte que tiene que ver con el sistema endocrino y la salud mental. Doctora, ¿cómo se manifiesta la enfermedad tiroidea? O sea, las tiroides, las glándulas tiroides, que su función es producir hormonas. ¿Cómo se manifiestan? Porque escuchamos de dos tipos de afecciones fundamentales o principales de las tiroides. Claro, la glándula tiroides tiene, como usted bien dijo, un principio múltiples funciones. Una de las funciones es regular, por ejemplo, la temperatura en el organismo, tiene que ver con el centro de la temperatura, pero también con la parte que tiene que ver con el ritmo cardíaco, la presión arterial. Y de esa manera también influye en otras glándulas que también van a tener que ver, por ejemplo, en la mujer, con todo lo que es el aspecto del ciclo de la menstruación. Y de esa manera también pueden reflejarse la patología tiroidea diferentes signos y síntomas desde la parte hematopoyética, desde la parte dermatológica, desde la parte emocional. Y precisamente hay dos patologías desde el punto de vista funcional que son las que más abundan, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, es una disminución de lo que es la producción y la síntesis de hormonas tiroideas, y en el caso del hipertiroidismo, entonces una exacerbación de la producción de las hormonas tiroideas. Y por lo tanto, cada una de esas entidades va a dar síntomas diferentes. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo y su vínculo con la salud mental, podríamos decir que el paciente cuando tiene una producción disminuida de hormonas tiroideas va a tener lo que es un, una depresión en nuestros pacientes. Eh, tengo una interrupción aquí. Y, eh, y en el caso del hipertiroidismo, doctora. En el caso del hipertiroidismo, pues vamos a tener todo lo contrario, un paciente que está exacerbado en sus funciones, inquieto, ansioso, pues generalmente se queja mucho el paciente de que presenta palpitaciones o taquicardia, y en tal sentido, entonces vamos a tener ese paciente que va a venir asustado a la consulta diciendo, doctora, no duermo adecuadamente, y de esta manera el paciente está muy, muy ansioso. ¿Cuáles son estas enfermedades endocrino-metabólicas? Porque tenemos entendido tanto el hiper como el hipotiroidismo provoca unas patologías diferentes. ¿Cuáles son estas patologías, estas lecciones, estos trastornos que provoca el hiper o el hipotiroidismo? Vamos a hablar del hipotiroidismo primero. El hipotiroidismo, desde su impacto en el sistema nervioso central hasta, digamos así, de manera caudal, disminuyendo. Arriba primero tiene que ver con, ya dijimos, el estado de ánimo. Un paciente que puede tener una depresión. Es muy común, de hecho, escuchar que algunas pacientes posparto pueden presentar una depresión. Y eso es una de las causas que tiene que descartar
el médico psiquiatra cuando le llega a una mujer que ha tenido una historia de posparto, puede ser una alteración en la tiroides y una causa muy frecuente es la tiroiditis posparto. El hipotiroidismo tiene que ver con ese estado de ánimo y con la depresión, pero también a nivel del sistema nervioso central va a tener que ver con la concentración de nosotros y la memoria. Por ejemplo, a veces podemos decir que el estrés o el afán de la vida nos lleva a que, ay, ¿qué estaba yo haciendo? Y se me olvidó la memoria a corto plazo. Pues esa falta de concentración y esa falta de memoria a corto plazo puede estar vinculada de manera directa con un hipotiroidismo. Si vamos a la parte precisamente primaria de la tiroides, pues también podemos en el hipotiroidismo encontrar un bocio en la primera etapa de la enfermedad, donde no es más que el aumento del tamaño de la glándula tiroides para poder compensar a una respuesta metabólica de las necesidades de nuestro organismo. Y de esta manera, pues se presenta un aumento. Y dependiendo de la causa que lo ocasionó, pues puede permanecer igual toda la vida de manera fisiológica, por ejemplo, el embarazo o antes de eso la pubertad pueden causar de manera fisiológica un bocio y en lo patológico un hipotiroidismo que se puede compensar o un hipotiroidismo que se quede de manera franca en el paciente. Y a nivel mundial la causa más frecuente es la tiroiditis crónica de Hashimoto, pero también, Opperman, tenemos en países como el nuestro, de vía de desarrollo, la deficiencia de yodo. Entonces, esas son condiciones que podemos encontrar en el hipotiroidismo. A nivel cardiovascular, también le decía anteriormente que tiene que ver con el ritmo cardíaco, con la circulación, y esto también a su vez con la presión arterial, que no es más que precisamente ese choque que hace la sangre en las paredes de los vasos, y por lo tanto, si yo tengo una frecuencia alterada o tengo una alteración de la contractibilidad también alterada, pues voy a tener también un impacto en esa presión arterial. Y por eso también impacta también el hipertiroidismo. A nivel gástrico, también vamos a tener importantes alteraciones como la mala absorción del hierro, o sea que los pacientes pueden tener anemia secundaria a un hipotiroidismo. Van a tener también lo que la gente se queja mucho, que es la constipación o el estreñimiento. El paciente que le dice que se le dificulta evacuar con frecuencia y con regularidad y van al baño 3 veces a la semana y muchas veces hasta una vez a la semana. Pero también se va a ver vinculado en las gónadas o en el aparato reproductor, sobre todo en las mujeres, aunque también impacta en el hombre. Pero la mujer es quien más eh, acude a consulta para decir a nosotros cuando tiene alteraciones, por ejemplo, en su ciclo menstrual, que la menstruación está presentando irregularidades que pueden ir desde la falta de la menstruación por más de 2 meses, que se llama menorrea, o puede ir por una metorragia o por un sangrado disfuncional, que cuando dicen tengo un sangrado, tengo una hemorragia y de repente no llegaba la menstruación y el día que llegó no la pude detener. O en la parte ya reproductiva, cuando esa mujer tal vez tiene trastornos para concebir o simplemente tiene abortos a repetición. O sea, todas esas condiciones se pueden venir dadas en un impacto en cada una de las gónadas. Si nos vamos también a la parte de la piel, también tanto el hiper como el hipor tienen manifestaciones a nivel de la piel con lesiones y enfermedades dermatológicas que son muy características de estos pacientes. En un paciente también franco con un hipotiroidismo muy severo, vamos a ver un enlentecimiento de todas sus funciones cognitivas, motoras, puede estar en anasalca generalizada, que es cuando tenemos un edema, perdón, generalizado. El paciente está así como hinchado, puede tener distensión abdominal, entre otras cosas. O sea que son tantos esos síntomas y los signos que vamos a encontrar en el hipotiroidismo y también en el hiper, que ahora vamos para allá, que pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando solamente de lo que el paciente pudiera presentar. Doctora, a nivel óseo, ¿tiene que ver el hipotiroidismo con el asunto de la osteoporosis, la osteopenia? ¿Afecta
el hipotiroidismo, el desarrollo a nivel óseo? Claro que sí, las hormonas tiroideas también intervienen con el crecimiento de, y el crecimiento normal de nuestros niños. Y en ese sentido, pues vamos a ver que los pacientes pueden tener un retraso en el crecimiento cuando tienen un hipotiroidismo. Y de esta manera también vamos a ver que la osteoporosis y la osteopenia también impactan, sobre todo cuando el paciente está en una terapia sustitutiva con levotiroxina, que también impacta en ese hueso. Y en el caso del hipertiroidismo, ¿afecta de la misma forma estas funciones que usted ha señalado? ¿O es más grave el hipertiroidismo que el hipotiroidismo? Bueno, dependiendo la etapa en que lo estemos diagnosticando, porque en sentido general el hipertiroidismo puede de manera más abrupta y más urgente poner en riesgo la vida del paciente. Pero un hipotiroidismo que se vaya acentuando así de manera crónica, que se convierta en un hipotiroidismo franco, luego severo, y entre en un estado, lo que se conoce un estado mixedematoso, el paciente puede llegar incluso a entrar en lo que se conoce como un coma mixedematoso, que el paciente es uno de los más difíciles comas de salir porque muchas veces pasa por desapercibida el diagnóstico del hipotiroidismo y trastornos tiroideos, y para salir de ahí hay que darle levotiroxina. Y es un estado muy realmente preocupante porque el paciente puede estar con todos los síntomas que mencionamos anteriormente, pero agudizado al extremo. Y esto puede también poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, en el hipotiroidismo, esa instalación del cuadro es más lenta. En el hipertiroidismo, el paciente va a tener entonces las funciones exacerbadas y un metabolismo totalmente aumentado, lo contrario del hipotiroidismo. Entonces aquí vamos a tener un paciente que a nivel del sistema nervioso central va a estar irritado, ansioso, el paciente va a estar incluso con alteraciones cuando llegan muy severos o muy francos, en lo que se llama crisis de tormenta tiroidea o en riesgo de tormenta tiroidea, el paciente puede llegar con alteraciones de la conducta. Recientemente, lo he visto muchas veces, pero lo voy a decir porque recientemente, la semana pasada, tuve un joven que llegó a psiquiatría y es la psiquiatra quien dice, bueno, pero vamos a tener que medicarlo al paciente y lo llevan a la emergencia para tranquilizarlo porque llegó ella pensando incluso que tenía un delirio de estos religiosos porque llegó como alabando y todo esto, pero muy inquieto y no se dejaba tocar. Cuando va a la emergencia, entonces el médico emergenciólogo empieza a investigar antecedentes en el paciente y en los familiares. Y el paciente tenía o tiene su madre que había tenido un hipertiroidismo por enfermedad de Gray y que por esa razón había quedado posterior a un trastorno psicológico. Entonces, este paciente, gracias a Dios, se pudo sacar de la crisis hipertiroidea, pero eh, llega el paciente dando síntomas de otras condiciones que se pueden enmascarar y si no pensamos en tiroides fácilmente se nos va el paciente. Doctora, tenemos el caso de un amigo de consulta participativa trabajando en los Estados Unidos. Él es conductor de estos camiones grandes, de estas patanas, como le dicen aquí, que transporta furgones y eso. Y él comenzó a sentir dolor de espalda, tener problemas al orinar, pasaba mucho tiempo sin orinar y se lo atribuía al asunto de su trabajo, hasta que fue poniéndose peor, fue al médico y en el médico eh, el médico de los riñones, ¿no? Le señaló que él estaba padeciendo de hipotiroidismo. ¿Cuánto tiene que ver la glándula tiroides y el hipotiroidismo a nivel renal? Todo
interfiere, porque si tenemos un paciente que está muy hipotiroideo, pues obviamente va a estar probablemente reteniendo líquidos. Y esa retención de líquido pues, puede estar afectada o vinculada directamente con la función renal. Sin embargo, ese paciente ya lo que estaba teniendo era lo que nosotros conocemos como probablemente mialgias y artralgia, que también está presente en el hipotiroidismo. O sea, al paciente le duele el cuerpo. Hay pacientes que dicen, doctora, yo me despierto cansada o cansado, y si me doy la vuelta en la cama, me pesa el cuerpo para voltearme en la cama. Y eso puede ser un paciente que está hipotiroideo, aunque pueden ver otras causas, por supuesto, porque los síntomas, y es precisamente lo que confunde el diagnóstico, no son pactonomónicos. Hay que buscarlo, hay que pensar, porque pueden confundirse con otras alteraciones. Doctora, tenemos la experiencia de eso que te señala del asunto de el cansancio, de levantarse cansado, como si se hubiese amanecido en vez de durmiendo, trabajando. Y este cansancio se ha manifestado también con mareos, hasta con náusea al momento de levantarse. Y esa persona padece de hipotiroidismo. Ciertamente, los pacientes con hipotiroidismo, como decía anteriormente, como los síntomas no son específicos, porque son todos inespecíficos, pueden confundirse la patología o mezclarse con otras. Por ejemplo, es muy común ver lo que usted dice, el paciente hipotiroideo puede presentar mareos, puede ser incluso por anemias, pero también por una frecuencia aumentada en el trastorno de los lípidos. Hay dislipidemia o hay colesterol elevado, que también es muy frecuente en estos pacientes y puede causar síntomas de mareo. No necesariamente van a estar presentes, porque como hemos dicho, otras patologías se pueden mezclar, pero sí pueden presentarse en algunos casos. O sea que puede presentarse. Doctora, a nivel mental, las enfermedades endocrino metabólicas, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuáles son los daños centrales y periféricos del problema mental provocado por mal funcionamiento del tiroides? Esa es una excelente pregunta. En principio hablaba de eso justamente, que el sistema endocrino está totalmente vinculado con el sistema nervioso central. Y para esto debe haber un equilibrio entre ese sistema que productor de hormonas a nivel cerebral con el propio sistema vascular del cerebro, por decir el sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Cuando se pierde ese balance de esas hormonas, vamos a tener trastornos, obviamente, que se convierten en patológicos, ¿no? Resulta que allí está dado lo que es el sistema neuroendocrino, que es esa vinculación entre el sistema central y la producción de hormonas. Pero también actualmente se habla del que es el sistema psiconeuroendocrino, porque entra el tercer factor, que es el psiquismo, que no es más que la organización que tenemos nosotros para permitir que conocer todo lo que es el entorno fisiológico de la percepción, la orientación, la toma de decisiones, pero también, por otro lado, las emociones y los sentimientos. Entonces, ese psiquismo, que al final también se relaciona con la parte que tiene la famosa psiquis, ¿no? Y diferentes factores van a intervenir en ello. Obviamente hay factores genéticos, como le mencionaba el caso del paciente que nos llegó, que ya tenía un antecedente genético, pero también tenemos el factor neuroendocrino y el factor inmunológico. Entonces, todos ellos allí que intervienen van a sacar ese balance a nivel central y el paciente puede trastornarse. Realmente es muy frecuente, como decía, en los pacientes con Gray, relacionarse, por ejemplo, con lo que es las enfermedades, por ejemplo, el estado bipolar, se pueden presentar en el hipertiroidismo, enfermedad de Gray, pero además es muy común, y las que son mujeres van a entender, que nosotras nos dicen, somos muy sentimentales o muy hormonales dependiendo el momento en que nos encontremos en nuestras vidas. Para poner un ejemplo muy claro, cuando estamos
en gestación, la mujer está embarazada, la mujer empieza a tener cambios en su estado de ánimo. Y la gente dice, hay cambios hormonales y tiene un humor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambia de sentimiento, se pone susceptible, nos ponemos susceptibles, frágil, pero además tenemos ese sentimiento de que tenemos que proteger lo que llevamos dentro. E inmediatamente, si esa paciente, si es obviamente una paciente que además tenga un estado de psiquis o de organización de conciencia adecuada, la paciente dice, bueno, yo siempre he tomado café, pero resulta que desde que me embaracé como que se me quitó el deseo del café. Es un estado emocional, de sentimientos, de emociones que le hace proteger el estado que ya tiene. Está vinculado con el estado hormonal. O tan fácil como decir el estado premenstrual en las mujeres también, donde muchas veces los hombres dicen, bueno, ella está en los días de su menstruación y por eso tal vez no está hoy está muy sensible o está enojada, porque también el enojo tiene que ver con esto. O sea, todos estos sentimientos tienen que ver cómo nos sentimos. Ustedes siempre han escuchado por ahí, Operman, que el cortisol, por ejemplo, es la hormona del estrés, ¿verdad? Sí. Y también la hormona de la felicidad. Y ahí vamos a incluir también lo que es la adrenalina, que funciona ahí cuando tenemos, la estimula el cortisol y en respuesta de emergencia se activa esa adrenalina. Pero si el cortisol está bajo, el paciente no tiene ánimos de nada y está depresivo, no tiene fuerzas. Pasa algo así como pasa con el hipotiroidismo, pero más severo, porque el cortisol incluso es una de las hormonas junto a la insulina con la cual si no tenemos no podemos vivir. Es indispensable para la vida. Entonces, si tenemos un exceso de cortisol, tenemos todo lo contrario, estamos ansiosos, agitados, algo así también parecido a lo que pasa y describíamos en el hipertiroidismo, pero también más severo. Y de esta manera se van relacionando otras hormonas que tienen que ver. La misma tiroides, la oxitocina con el aumento también de la sexualidad y del placer, la conducta sexual, las endorfinas, o sea, todas las hormonas, el sistema endocrino completo tiene que ver con eh, cómo nos sentimos en nuestra orientación del ambiente, qué tan orientados estamos en nuestro sistema de organización mental, pero también el emocional y el psicológico. Por eso es muy importante ver esa relación endocrina. Doctora, usted señaló cierta relación con el trastorno afectivo bipolar. ¿Pudieran haber manifestaciones producidas por el asunto del problema tiroideo, de conducta, agresividad, lejos de ser depresivo, manifestarse agresivo, irritable, temblores en las manos? ¿Tuviera algo que ver con el Alzheimer o con el Parkinson? Bueno, hay algunos estudios que mencionan trastornos degenerativos y como el Alzheimer, pero no hay una evidencia robusta de que tenga que ver con esa parte de la parte degenerativa y la demencia senil. Sí, con el trastorno eh, que habíamos mencionado, el bipolar, pero también otras enfermedades que tienen que ver con la parte psiquiátrica. O sea que, Como la esquizofrenia, por ejemplo. También la exacto. esquizofrenia tiene que ver mucho con la tiroides y muy particularmente con el síndrome de Gray, que es una condición autoinmune que se vincula mucho a esta condición de la Puede, esquizofrenia. puede conducir el problema de la malfunción tiroidea a trastornos mentales graves. Sí, claro, mencionamos que la psique tiene varios factores que le influyen y hay receptores y sustancias químicas que se liberan en el organismo que pueden alterar esa función. La alteración puede ser transitoria o puede ser permanente. ¿Y de qué depende eso? Depende del tiempo de exposición y de evolución que tenga el paciente en ese trastorno sin haber sido tratado o diagnosticado oportunamente, pero también en el factor o en la predisposición genética o inmunológica que pueda tener. Si un paciente tiene un trastorno, una predisposición genética, bueno, a mí me puede dar un hipertiroidismo y tal vez si yo no tengo
esa predisposición genética o inmunológica en mí, pues tal vez no sería la psiquis la que se altere, pero tal vez sí más la función cardiovascular o sí más otro enfoque, ¿no? O sea, que va a depender también del ser humano y de su ambiente. Doctora, la búsqueda de trastornos orgánicos en las enfermedades psiquiátricas no suele ser una prioridad en el endocrinólogo, o el endocrinólogo tiene también como prioridad determinar y estudiar si hay problemas psiquiátricos en el paciente. Claro, la mayoría de los endocrinólogos, y es mi caso, por ejemplo, y el de muchísimos otros, somos internistas. Además de medicina, hacemos 4 años de medicina interna previo a la especialidad de endocrinología, que son 3. Y como médico internista y como endocrinólogo, uno tiene que ver el paciente de manera integral y holística, completo. Y hay que pensar siempre en diferenciar si eso que el paciente tiene endocrinológico es lo que está causando el trastorno. Y ahora el enfoque solamente lo estamos dando desde el punto de vista endocrinológico, pero también en la parte metabólica. O sea que la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina también pueden causar trastornos vinculados con la parte neurológica. Y como dije, pueden ser transitorias o permanentes dependiendo de la condición y los factores que involucran a ese ser humano. Definitivamente sí, nosotros vemos muchísimos pacientes que tenemos que decir, bueno, esto es endocrinológico o definitivamente hay que manejarlo en conjunto con el psiquiatra. Y también tenemos el caso contrario, los psiquiatras y los psicólogos que nos refieren los pacientes porque ya han estudiado las hormonas y descartan patologías endocrinológicas y nos mandan para ser tratados. Él le mencionaba el paciente del caso clínico anterior, pero también la embarazada de la famosa depresión postparto, que lo que tenía era un hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto postparto. Se trató y se le quitó su depresión sin tener que ser manejada con antidepresivos. También tenemos fármacos que van a causar al revés, fármacos que van a causar trastornos endocrinos y ellos a su vez trastornos psicológicos. Eh, Eso es muy frecuente también en psiquiatría porque se ocupan los receptores, eh, ahí se confunden los receptores de esas hormonas con algunos fármacos específicos que no pueden traer esa confusión en el diagnóstico. Y lo importante es que el paciente sea manejado de manera integral y de manera multidisciplinaria para darle la mejor respuesta. O sea, que el psiquiatra, el endocrinólogo, el psicólogo, el internista, estemos todos pensando en hacer los diagnósticos diferenciales para poder tener la mejor respuesta y el diagnóstico oportuno para nuestros pacientes. Doctora, la enfermedad tiroidea es prevenible, qué la causa, cómo se trata. Bueno, en la deficiencia de yodo, por ejemplo, que es la más común en República Dominicana, es prevenible. Definitivamente es prevenible porque tiene que ver con el consumo de yodo en la dieta y nosotros no somos tal vez el país donde tengamos la regulación adecuada para ver que tengamos la suplementación correcta de yodo en los alimentos ya procesados, pero tampoco, a pesar de que vivimos en una isla, nuestra dieta no es el consumo regular de pescados, sino más carnes. También la sal hay que como asegurar de que esté yodada, que el paciente tenga el hábito de consumir frutos secos, entre otras fuentes que nos van a permitir esa fuente de yodo mínima por día de 150 microgramos. Entonces, la deficiencia de yodo, lamentablemente, es algo que se puede prevenir, que en otros países es muy lamentable que niños tengan deficiencia de yodo, tengan, por ejemplo, retraso en el aprendizaje por la deficiencia de yodo o una madre que durante su embarazo no consumió la necesidad necesaria de yodo y tenga un niño con un hipotiroidismo congénito por la deficiencia de yodo. Entonces, por ejemplo, por decir algo muy, muy grande que se puede prevenir con una buena alimentación o se puede tratar con un diagnóstico fácil de hacer y corregirse con una pastillita. O sea, si no pensamos en ese diagnóstico, probablemente ese niño va a ser incapacitado de por vida de manera cognitiva e intelectual.
y en su aprendizaje, valga la redundancia. Entonces, son cosas que sí impactan, o sea, que eso es prevenible. La parte inmunológica y la parte genética, nosotros son factores que no se pueden controlar, pero que se van a manifestar, o más si está el ambiente dado para que se manifieste. Me explico. Si hay una predisposición genética de un 25% por uno de los padres a que pueda el paciente desarrollar hipotiroidismo, ¿de qué depende que un hermano desarrolle y el otro no? Probablemente de los factores que estén dados en el ambiente de ese individuo. Y tiene que ver mucho incluso con el estilo de vida del paciente. Acabamos de decir, por ejemplo, el consumo, la dieta adecuada de yodo o el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, para hablar también de las enfermedades metabólicas y de los disruptores endocrinos que vienen dados en muchos alimentos ultraprocesados que van a confundir esos receptores en lugar de ocuparse por hormonas. Y todos estos factores, la obesidad, la diabetes, también son factores que van como a dar ese ambiente favorable en ese organismo para que se manifieste ese gen. O sea que si nos cuidamos, si tenemos un estilo de vida saludable, una buena alimentación, pudiéramos evitar que ese gen se manifieste. Y si el factor es autoinmune, pudiéramos también. Sin embargo, no son factores modificables, no lo controlamos 100%, pero sí uno disminuye los riesgos con un estilo de vida saludable. Doctora, Hacer finalmente, ejercicio. no se escucha mucho decir cirugía tiroidea. ¿No es una opción la cirugía para tratar la tiroides afectada? Para tratar el hipotiroidismo, definitivamente no. Para tratar el hipertiroidismo en un paciente que no responda a la terapia para controlar el hipertiroidismo, entonces sí pudiera ser un tratamiento definitivo. Sin embargo, cada vez es más conocido que estamos queriendo salvaguardar la función tiroidea en el paciente. Siempre la cirugía será la última opción en pacientes que pueda realmente manejar o tener una función tiroidea conservada. O sea que si podemos manejar o tratar esta condición para que el paciente quede eutiroideo o con función normal, siempre las opciones van a estar ahí antes de tomar una decisión definitiva para la cirugía. Claro que hay condiciones muy precisas, como decíamos al principio, trastornos estructurales, como por ejemplo el bocio, si hay compresión, si hay síntomas cosméticos importantes que no pueden ser resueltos, por ejemplo, con técnicas como ablación por radiofrecuencia o ablación por microondas, pues el paciente tal vez necesite ir a una cirugía. Pero la cirugía siempre será la última opción en el paciente, por ejemplo, de cáncer. Ya tendríamos que pensar también en esta opción. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Sheresade Hasbún. Muchísimas gracias. Bueno, estoy en Corazones Unidos los miércoles en la mañana con cita. Estoy en San Cristóbal los demás días de la semana en el Centro Médico Gourmet y en el Centro Médico Medicando. Y los teléfonos para contactarme es el 829-715-5593. Ahí le pueden dar la cita y las demás informaciones que puedan requerir. Doctora, gracias. A ustedes por la invitación. Bien, amigos, después de esta interesantísima consulta con la doctora Sheresade Hasbún, endocrinóloga, diabetóloga, sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades endocrinas metabólicas y especialmente la salud mental, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud e invitarle a que nos acompañen en la próxima consulta.